Vamos a ir ahí a Lucas capítulo 2, verso 52. Amén. Si trae su Biblia, pues ábrala. Gloria al Señor. Acuérdense que uno de los propósitos de esta predicación es comprender, hermanos, que la vida del Señor Jesús nos enseña a ser obedientes en todo lo que nos pida el Señor, y en el ejemplo que Jesús dio en sujeción a su Hijo. Amén. Él se sujetó en todo. Bueno, vamos, hermanos, al asunto sobre la joven vida del Señor Jesús y sus hechos en su vida. En Lucas capítulo 2, verso 52, lo leemos todos juntos. Dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Para quién? Para con Dios y los hombres. Tenía gracia tanto con los seres humanos como con su Padre Celestial. Qué lindo, ¿no? O sea, algo, ahí se muestra la sujeción del Señor Jesús. El domingo yo les decía que el tema, hermanos, de la predicación era el joven Jesús y su desarrollo hacia una juventud, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les decía, hermanos, sobre el título, que la imagen de Dios, hermano, empezaba a brillar en su Hijo de una manera que poderosa? ¿A través de qué? De sus milagros, de la gracia que tenía para con las personas. ¿Se acuerdan que les decía también, hermanos, que algunos teólogos, según ellos se dice, porque ya no había comentarios entre 18 años, ¿verdad? De los 12 a los 18 años, dicen algunos comentarios bíblicos, que no había registros sobre el niño, y que en este tiempo hubo un silencio hasta que ya, hermanos, empezó a hablar del Señor Jesús, conocido como ¿qué? El Nazareno o el de Nazaret, ¿verdad? Bueno, eso son lo que dicen algunos comentarios o los estudiosos bíblicos. Les hablaba de Mateo capítulo 13, 55, que le decían: ¿este no es el qué? ¿El hijo de quién? Del carpintero, ¿se acuerdan? Y luego ahí también en Marcos, hermano, no le decían: este es el hijo del carpintero y hermano de Jacobo y de José, ¿se acuerdan? Y de sus hermanas, ¿verdad? O sea, algo extraordinario. Les decía también que él creció ¿qué? En una familia común y corriente, como cualquier familia, hermanos, del mundo, ¿cierto o no? Entonces él creció tan normal como un ser humano, niño, adolescente y joven, ¿verdad? Bueno, les hablé, hermanos, acerca de eso, pero en el punto 2, también, hermanos, les hablé que el adolescente Jesús, ya en su juventud, se había convertido, hermanos, en el cuidador de la familia de su padre. ¿Se acuerdan? Porque tal vez se dice, ¿verdad?, que José ya había ¿qué? Ya había muerto, porque ya no se habla nada acerca de él, y que él creció, hermanos, pero José le enseñó algo muy importante a Jesús. ¿Sí se acuerdan? Le enseñó el oficio de la carpintería, lo enseñó a trabajar la carpintería, lo enseñó cómo hacer yugos, hacer mesas, bancos, hacer, ¿cómo se llaman? Arados, ¿verdad? Todo lo que era la carpintería. Entonces en aquel tiempo la carpintería era un oficio ¿qué? Muy bueno, muy decente. Entonces Jesús, hermano, dicen algunos estudiosos que cuando muere tal vez José, él toma, por ser el primogénito, ¿verdad?, de su familia, el mayor, él tomó la responsabilidad de sus hermanos, de sus hermanas. Gracias, hermano Israel. Y de su madre. Y si le tocaba a él
¿Sí? Saquen más. ¿Se acuerdan que les puse un ejemplo? Ahora sí se me secó la garganta, hermano. Cuando se le seca la garganta. Ay. Entonces, hermanos, les ponía, no un ejemplo, sino que a mí me comentó una hermana de aquí, en un libro que ella leyó, que el hijo primogénito de las familias judías, en el tiempo de la Pascua, era el encargado, hermanos, de sacrificar, ¿qué? El cordero pascual. Y de prepararlo, ¿cómo se dice? De desmembrarlo y ponerlo a asar, hermanos, para después, cuando se asaba, ese olor, hermanos, como cuando usted hace carne asada, ese olor dice que era grato ¿para quién? Para Dios. O sea, el sacrificio, el olor de ese corderito. Y ya después pues la familia se lo tenía que comer. Si se acuerda, como de pie y apresurado con hierbas amargas, para no olvidar ¿qué? La muerte de los primogénitos, hermanos, en Egipto, y que ellos fueron ¿qué? Salvados de esa muerte, ¿verdad? Entonces, hermano, todo esto nos ha llevado a conocer la vida de ¿quién? Del joven Jesús. Ya estamos en su juventud. Pero miren, hermanos, nos quedamos aquí en el punto 3. Yo les decía que Jesús estaba sujeto ¿quién? A Dios. ¿Sí se acuerdan? Y que todo lo que hacía, él no tenía, por decir, el poder para usarlo como él quería. ¿Se acuerdan? O sea, decir, pues yo soy el Hijo de Dios y voy a hacer lo que yo quiera. No. Dios lo tenía que, ¿bajo qué? Su guianza, bajo su tutela y bajo su, ¿cómo se dice? Observación. Y él dice en Marcos y algunos pasajes que les di bíblicos, que lo que él hacía era conforme a la voluntad de su Padre. Y no es así. Así debe de ser también nuestros hijos. Todo lo que hacía, y se acuerdan que les puse un ejemplo, que el día sábado, ¿qué? Sanó a un paralítico. Pero los fariseos, los sacerdotes no se enojaron porque lo sanó, porque sanó al paralítico de 30 años, ¿recuerdan? No, ellos se enojaron, ¿por qué? Porque lo sanó el día ¿qué? Hermano Chuy, el día sábado. No te es lícito, ¿por qué lo sanaste? Bueno, 30 años paralítico y ustedes dicen que no es lícito el sanarlo el sábado. Bueno, hermanos, el Señor del sábado, el Padre del Hijo del sábado, le permitió que hiciera ese milagro en el estanque el día sábado. ¿Por qué? Porque Él es dueño del día sábado. ¿Amén o no amén? O sea, su bendita voluntad Jesús la estaba haciendo. ¿Ok? Pero miren, hermanos, acuérdense que la Escritura dice, hermanos, antes, hermanos, en el versículo 51, fíjense bien, me faltó leerles ese versículo, no lo apunté hasta ahorita, me fijé, y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre, a eso es lo que me faltó. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hermanos, en el corazón se pueden guardar muchas cosas. Infinidad de cosas que no podemos, en intimidad de cada quien, a veces no se pueden declarar. ¿Cierto o no? Pero tú las puedes guardar, yo las puedo guardar. ¿A qué las puede guardar? Escondidas, nadie las ¿cómo se dice? Las ha sabido nadie, ¿cierto o no? O sea, María guardaba todo eso en su corazón. Pero aquí es donde entran los atributos de Dios, del Señor Jesús. ¿Se acuerdan que les dije que los atributos del Señor Jesús eran qué? 3. Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia.
Y en este pasaje, hermano, encontramos, yo les di varios versículos, hermano, encontramos el atributo de la omnisciencia y de la omnipotencia de Dios. Cristo lo puede todo, amén. Lo hizo tanto, hermano, que resucitó a varios muertos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos viendo los atributos de Dios en su Hijo, hermano. Como, hermano, el Hijo que brillaba, que tenía gracia ante la gente. Oiga, qué tremendo. O sea, la gracia que él tenía era la sabiduría, el poder, los atributos de su Padre estaban en él. Qué tremendo. Y aquí es donde vemos, hermano, y yo me enfoco un poquito, que dice, y esto, como dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, está bien, pero miren, hermanos, en la humanidad del Hijo de Dios y en su poder divino, también sus atributos se comenzaban a manifestar en ocasiones necesarias, ya que dice el pasaje, hermano, que María guardaba todas estas cosas. Como lo veremos, hermanos, en algunos versículos de los evangelios, vamos a ver la omnisciencia de Dios. O sea, ¿qué es omnisciencia? El atributo de la omnisciencia de Dios es que todo lo sabe, todo lo ve. ¿Qué más sería? Todo lo conoce, todo lo que hay debajo de la tierra, en la tierra y arriba de los cielos, todo lo sabe Él. Esa es la omnisciencia de Dios. Amén o no amén. Hey, si pudiéramos decir, hey, ¿ustedes creen que podemos escondernos delante de la omnisciencia de Dios? Yo miro así, yo siempre pongo un ejemplo para comprender un poquito la omnisciencia de Dios. Pero en una ocasión yo andaba escarbando y le di a un hormiguero, pero de hormiguitas negritas chiquitas. Y le di y como que partí el hormiguero por mitad. Y cuando le vi, no, le vi muchos, ¿cómo se dice? Túneles del tamaño de las hormiguitas, mucho. Y me paré ahí, ya ve que no pican, con confianza, ¿verdad? Y me paré, no, las hormiguitas no. Miraba yo todo ahí. Yo dije, así Dios nos mira. ¿Cuánto dicen amén? O sea, para nosotros es un vasto mundo, pero para Dios es simplemente pararse. O sea, no nos podemos esconder de la omnisciencia de Dios. Hermanos, Dios es misericordioso. Dios es bueno. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Porque Él lo sabe todo, todo. Entonces fíjese bien, Mateo 9:4. Fíjese bien lo que dice, aplicando el atributo de la omnisciencia al joven, la gracia de su Dios, cómo brillaba él en este atributo. Y conociendo Jesús, dice, los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, ¿qué estaban mirando al Señor? Los estaban mirando a ellos, pero estaban mirando dentro del corazón. O sea, para Dios no hay limitación entre espacio y tiempo y materia. Digan amén. O sea, aquí, hermanos, fíjese bien, en este ser no es trino, iba a decir trino, no, en este ser tripartita, es decir, cuerpo, espíritu y alma, en este ser tripartita, el trino Dios puede mirar hasta lo más íntimo del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén o no amén. Fíjense bien, esto de Marcos ocurrió cuando él perdonó, fíjense bien, los pecados de un hombre paralítico. Y los fariseos pensaron dentro de ellos y dijeron, blasfemia.
¿Sí sabe por qué dijeron blasfemia, verdad? Blasfemia. Y él les contestó: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahí, hermano, está demostrando el atributo de que él todo lo sabe como verdadero. Él todo lo sabe como verdadero hijo de Dios. Hey, cuando queramos hacer algo incorrecto, acordémonos que los ojos de Dios nos están observando, nos están mirando. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y esto va a ser un parámetro, si podríamos decir así, va a ser un parámetro de nosotros tener cuidado en todo lo que hagamos en las cosas del Señor, en nuestras vidas. Uno de los propósitos de esta predicación es que tomemos el ejemplo de la obediencia del Hijo Jesús ante su Padre. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a ser obedientes en todo, hermanos. ¿Cómo? En todo. Entonces fíjense bien, hermanos. ¿Ustedes creen que él no sabía todo lo que estaba, hermano, guardando María, la madre de Jesús, en su corazón? Todo. O sea, miren, si nos metemos un poquito en contexto, cuando dice aquí Lucas que guardaba todo en su corazón, ¿a qué cree que se refería que guardaba todo en su corazón María? ¿A qué cosas? Pues María fue acusada ¿de qué? De haber sido una adúltera. Y José, como no quiso exponerla y difamarla, la aceptó así. Pero ¿qué era lo que guardaba José y María en su corazón? ¿María fue una adúltera? No, fue concebida por el Espíritu Santo. ¿Qué guardaba María en su corazón? Por recordar que ella fue concebida, hermanos, su hijo en su vientre por obra del Espíritu Santo. ¿Qué más guardaba? Que les habló ¿qué? El ángel, ¿o no? También a José, que se les apareció el ángel y les dijo: váyanse a Egipto porque Herodes va a matar a todos los niños recién nacidos. Ella guardaba que todas estas cosas en su corazón. ¿Por qué? Porque ella sabía que él era el Hijo de Dios y que ya comenzaba empezaba a brillar su ministerio. ¿Usted cree que para ella era fácil decir: Jesús es el Hijo de Dios? Blasfemia. La apedreaban ahí. Si no la mataron ahora sí la mataban, ¿cierto o no? Era algo tremendo la ley. Entonces, hermanos, su omnisciencia también en algunas ocasiones fue velada, fíjense bien, para mostrar que él estaba sujeto a lo que su padre disponiera en el ministerio de su hijo. Miremos un pasaje de Marcos 13:32. Pero de aquel día, fíjense bien, por eso yo les decía, Jesús no podía hacer lo que él quería. No, todo era bajo ¿qué? Mire, Jesús no va a venir en las nubes hasta que el Padre lo diga. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ahí se ve otro pasaje donde trabajan sumamente de acuerdo. Hijo, ya es hora, vaya por la iglesia, vámonos, en un abrir y cerrar de ojos. Pero mire lo que dice aquí Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. ¿Y qué dice? Ni el Hijo, sino el Padre. ¿Quién lo habló esto? Jesús. Marcos lo registró ahí en el 13:32. ¿Cierto o no? O sea,
El mismo Hijo estaba sujeto, hermano, en el atributo de la omnisciencia. Aún, hermanos, estaba sujeto a la voluntad de su propio Padre. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y nosotros a veces nos sentimos tan, que hacemos lo que nosotros queremos. ¿O no es cierto? Sí. Miren, esto se refiere a que la omnisciencia en su atributo estaba sujeto a la de su Padre, ya que este versículo demuestra cuál sería ese día de la venida del Hijo del Hombre, cuando estaba en el monte, hermanos, de los Olivos, cuando Él les estaba explicándole a sus discípulos que era Mateo 24. Cuando veas estas cosas, ¿verdad? Rumores de guerra, dolores, ¿verdad? Vendrá el día del Señor, ¿cómo dice hermano Chuy? Horrendo, tremendo, expectante, ¿verdad? Él, hermano, fíjense bien, estaba diciéndoles esto, pero él dice que él no lo sabía aún, sino solamente su Padre Celestial. Oiga, hermano, el Señor Jesús tenía algo bien lindo. Sabía sujetarse, aún estando en la tierra, sabía sujetarse a su Padre. Él sabía que desde la eternidad Él lo estaba observando. Amén o no amén. Desde la eternidad el Padre estaba guiando a su Hijo. Qué lindo es, hermano, que un padre guíe a sus hijos a toda verdad y a toda dirección. Entonces, fíjense bien, esto, hermano, se los explicó a los discípulos, hermano, de su segunda venida y del rapto de la iglesia. Pero los atributos del joven Jesús, fíjense bien, estaban en él. ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles? Repítanlos. Como si en orden o no en orden, pero son tres: omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Cuántos atributos son? A ver, díganlos. Que no se le olviden. Esos son los atributos de Dios, pero en este caso en su Hijo. Los atributos del joven Jesús estaban en él, porque él venía del cielo donde vivía su poderoso Padre Celestial. Y el joven Jesús todo lo sabía, y todo lo que escondían, fíjense bien, y todo lo que escondían, hermano, sus enemigos dentro de su corazón, él ya lo sabía. Amén o no amén. ¿Qué te es más fácil decir? Hey, paralítico, no, tus pecados te son perdonados. O decir, toma tu lecho y ya anda, para que vean que la gloria de Dios se ha manifestado. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Por eso ellos se enojaban, los escribas, los fariseos. ¿Cómo es posible que perdona pecados? Pues ¿quién es este? Pues nada menos que el Hijo de Dios. Y no era el Hijo de Dios, hermanos. Pues ¿quién había resucitado? ¿Quién levantaba a los paralíticos? La ley, los escribas, los sacerdotes. Al contrario, los despreciaban, ¿cierto o no? A los apestosos, hermano, perdón la expresión, pero con carne podrida, ¿qué les hacían? Vete al valle, ¿qué? De los leprosos, y los apedreaban antes que los despreciaban, no podían entrar al templo, no podían estar en la ciudad. Mas sin embargo, el poderoso Hijo de Dios brillaba en su omnipotencia y sanaba a los paralíticos, a los leprosos los sanaba, los dejaba limpiecito. ¿Cuántos dicen amén? Sí, dale un aplauso, claro que sí. Y lo más tremendo, hermanos, lo más tremendo, que él, el omnisciente,
Hijo de Dios, el omnipotente Hijo de Dios, el omnipresente Hijo de Dios, hermano, nos quitó la lepra del pecado. Amén o no amén. Mire, esos hermanitos, es que el pecado, todavía el recuerdo, todavía trae la lepra del pecado. ¿No cree que el Hijo de Dios con su sangre se la quitó, se la limpió? ¿Cuántos dicen amén? Los pecados están, hermanos, enterrados en el profundo del mar, para que tú ya no te acuerdes. Esa lepra ya no te puede acosar. Ahora la sangre de Cristo te ha limpiado y te ha quitado todo. Vive feliz. Amén o no amén. No traigas recuerdos tristes, vive feliz. El pasado es pasado, el presente es presente y el futuro, Cristo viene por ti. Amén. Eso lo debemos de repetir cada rato a la iglesia, porque llegan hermanitos con recuerdos de hace 20 años. Olvídate ya. Hermanos, los atributos que comenzaban a manifestarse en la vida del Señor Jesús a muy temprana edad eran la omnisciencia. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo que está debajo del mar, de la tierra, en los cielos, en las alturas. Hermano, a Él nada se le puede ocultar. Amén. Él, hermano, a Él nada lo limita, ni mucho menos sujetar su fuerza. Ninguna fuerza mundana de este mundo puede sujetar al Hijo de Dios. Lo único que sujetaba al Hijo de Dios y lo sujeta es su Padre, pero en una postura correcta. ¿Cuántos dicen amén? En una postura de sumo acuerdo. Gloria al Señor. En el Hijo de Dios no había rebeldía. En el Hijo de Dios no había orgullo. No había, hermano, una humanidad caída. En el Hijo de Dios había una humanidad sagrada. ¿Se acuerdan que les dije? No es que Él, hermano, haya dejado su divinidad en el cielo, sino que más bien tomó, hermano, ¿cómo se dice? La postura de ser humano para venir a nacer en este mundo. Igualito que usted y yo. Unos dicen, hermanos, pues es que era Dios. Ah, sí. Pero Él dijo, por cuanto yo he sido tentado, ¿qué dijo? Soy poderoso para socorrer a los que son tentados. Se estaba refiriendo a una humanidad a la cual tú tienes y yo tengo, a la diferencia que Él nunca pecó. Bendita humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén o no amén. Hermanos, fíjense bien. El joven Jesús estuvo sujeto a los procesos normales, escuchen bien, de crecimiento humano, ¿cierto o no? Ya les hablé de su nacimiento, les hablé de su niñez y ahora les estoy hablando ¿de qué? De su juventud. Entonces, él, hermano, estuvo sujeto a los procesos normales del crecimiento humano, ¿o no es cierto? O sea, no se habló de él de los 12 a los 18 años, no se habló nada. Pero tuvo que un desarrollo. Nomás dice que volvieron ¿a dónde? A Galilea. ¿Cierto o no? Entonces ahí creció de los 12 a los 18. Fue un crecimiento normal, sí. O no se desapareció. No, fue un proceso, hermano, como el suyo y el mío. Creció igual que usted y que yo. Fue un proceso de un crecimiento humano. Hermanos, en el ámbito secular se desenvolvió, ¿cierto o no? Como niño, como adolescente y como joven. En el espiritual, de la misma manera. Lo llevaban al templo a aprender las cosas de la ley de Dios, ¿cierto o no? Hermanos, en el espiritual hablaba siempre con su padre.
buscando a su padre, ¿cierto o no? Porque en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿cierto o no? Todo el proceso correcto. En el físico, hermano, y en el social también lo cumplió. O se fue y se encerró allá como los, ¿cómo se dice? Como los ermitaños. O se perdió. ¿Socializaba? Claro. Por eso lo hallaron en el templo. Estaba socializando con los sacerdotes, los fariseos, aprendiendo de las cosas de su padre. ¿Cierto o no? Todo tuvo un desarrollo humano. Por eso yo a veces no entiendo a los hermanos que no quieren saludar a los hermanos. ¿Cómo? Antes de la bendición se van. ¿Cómo es eso? Si el Señor Jesús, hermano, creció en lo social también. Dios nos creó, hermanos, para ser seres sociales. Amén o no amén. Que vayan a la escuela sus hijos, que aprendan, que anden con sus amigos, con sus familiares. ¿Cierto o no? Bueno, eso es suyo y también mío. Que cuando nos veamos, ¡ay! ¿Cómo estás, hermanita? Gloria a Dios, hermanito. Somos ¿qué seres? ¿Qué? Sociales. Jesús, hermano, hacía un trabajo social muy hermoso. ¿Cierto o no? Andaba con un trabajo, ¿cómo se llama? Altruista. Ayudaba, hermanos, a muchos enfermos. Mire, hermano, lo mismo que cualquier ser humano, hermano, se desenvuelve, lo mismo Jesús lo hizo. Eso demuestra totalmente su nacimiento, fíjense bien, su nacimiento virginal y humano, ya que Jesús cumplió todas las etapas de la vida. Amén o no amén. Por eso, hermanos, no se excluyan. Aprendamos de Jesús. Jesús fue sujeto. Jesús fue obediente y es obediente. Jesús se rozaba como con ricos, como con pobres, como con personas, ¿cómo se dice? Enfermas y otras desahuciadas, ¿cierto o no? Él tenía contacto con todo mundo. Y a veces nosotros como creyentes no queremos tener contacto muchas de las veces. Bueno, quiero concluir, hermanos, con esta o de esta manera. En todo lo que el joven Jesús hacía desde su niñez hasta su adolescencia y ahora en su juventud, proyectándose a su ministerio, todo fue bajo la gracia y dirección de su bendito Padre. Nada hizo, fíjense bien, por su propia iniciativa. Nada. ¿Sí entienden esa palabra? Nada. Hermanos, que esto nos motive a nosotros, yo les he dicho, a tomar en cuenta a Dios en todo. Y no digan, tan exagerado, ¿a poco le tengo que decir a Dios? Todo sí, tienes que decírselo. Porque si te va mal en la vida como cristiano, le vas a echar la culpa a Él. Y aunque no lo tomaste en cuenta, hay creyentes que le echan la culpa a Dios por la vida que están llevando. ¿Cierto o no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta ¿a quién? A Dios. Si usted aprende a tomar en cuenta a Dios en todo, aún en los viajes que va a hacer, ¿cómo se dice? En lo que va a comprar, en todo, hermano, yo le aseguro que usted va a aprender, hermano, a ser ordenado y a hacer la voluntad de Dios. Digan amén, por favor. No se pongan tristes, pero así es el asunto. Fíjense bien, hermanos. Siempre, hermano, Él no hacía las cosas por su propia iniciativa y siempre sujeto a la voluntad de su Padre Celestial. Todo lo hizo por el Padre y para el beneficio de su pueblo. ¿Cierto o no? ¿Qué dijo Él? Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre
no tiene donde recostar su cabecita. O sea, en otras palabras, como hijo de Dios infinito, ¿sabes qué? Vas a trabajar. Y si hay donde dormir, qué bueno. Y si no, una piedrita y ahí vas a dormir. ¿Es cierto o no es cierto? Esa fue la voluntad del Padre sobre su Hijo. Qué tremendo. ¿Se acuerdan que en una predicación les dije, pues si él era un rey? Y cuando vinieron los estudiosos de los astrónomos, hermanos, ¿se acuerdan? Que venían siguiendo ¿cómo se llama? La estrella. Pues por lógica, ellos dijeron, pues este rey nació en un ¿qué? En un palacio. Y cuando la estrella los guía, hermanos, y los lleva ¿a dónde? A un simple, ¿cómo se llama? A un simple pesebre en un corral de animalitos. Pero ese era el Hijo de Dios. Amén o no amén. Por eso la mente de Dios no es igual que la nuestra. Hermanos, la invitación hoy es esta: hagamos las cosas para Él y para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas que tú hagas, hazlas para Él y para su iglesia, y para ayudar a las personas necesitadas. A eso vino Jesús. ¿Ustedes qué creen? Amén. Aprendamos de Él en la sujeción que Él tenía para con su Padre. Aprendamos a depender de la voluntad del Padre y no de la misma propia nuestra. Seamos diligentes y prontos ¿para qué? Para oír. ¿Cómo analiza usted esa palabra? ¿Prontos para qué? Para oír. Es decir, que sean prontos para aprender, que seamos prontos para obedecer, que seamos prontos. Si nos damos una caída, digamos, ya dos, no se puede. ¿Cuántos dicen amén? Seamos prontos ¿para qué? Para oír. Hermanos, ¿cuántos han escuchado la palabra del Señor que viene y te dice? Alguien, o en su corazón, ¿a alguien le ha pasado esto? Levante su mano al que le ha pasado. A mí varias veces viene una voz, un sentir y te dice, así no, no lo hagas. Amén o no amén. Ay, cuando te das cuenta dices, ay Señor, en lo que me iba a meter. Dios es bueno. Hermanos, seamos diligentes y prontos para oír en lo que el Señor nos pida o nos ordene, perdón. Y esto nos ayudará a hacer mucho mejor las cosas para nosotros y mayormente para Él. Cuando tú aprendas a hacer las cosas para Él, hermano, todas las cosas nos ayudan a bien a los que servimos, a los que esperamos en Él. Todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, que aunque venga algo difícil a tu vida, es un bien para ti. Que aunque venga una prueba difícil para tu vida y tú digas, es un bien para ti, porque eso te va a enseñar algo que no has aprendido y pronto Dios va a usarte y va a traer cosas grandes para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Termino con esto, hermanos. Hay que ser prontos para oír. La obediencia del Hijo hacia su Padre aún sigue vigente. ¿Cierto o no? Cuando el Padre diga es hora, Él va a venir. Aún sigue vigente. Si la obediencia del Señor Jesús a su Padre sigue vigente, seamos obedientes, hermanos. Amén. Sean obedientes, busquemos siempre su voluntad. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar en estos momentos. Si usted está en unos momentos difíciles, que no comprende las cosas,
pídale a Dios que le ayude. Si uno de tus hijos, de tus hijas, de tus familiares está pasando algo difícil, pídele al Señor que le ayude y que te ayude a ti a dar buen consejo. ¿Quieres hacerlo? ¿Sí? Cierra tus ojos. Empiecen a orar al Señor y dígale: Señor, ayúdame a escuchar tu voz, Señor. Ayúdame, Señor, a afinar mi oído espiritual en esas situaciones tan apremiantes que han venido a mi vida, Señor. Tú todo lo puedes, todo lo haces, Señor. Ayuda a mi hijo, Señor. Ayuda al hermano. Ayuda a la esposa de mi hijo, Señor. Al esposo de mi hija. Ayúdalo, Señor. A que él encuentre la salida, que se acuerde de ti como el Señor Jesús se acordaba, de ti. Padre, dale sabiduría. Espíritu Santo, ayúdalo. Y todas estas cosas María las escondía en su corazón. Yo no lo sé, hermano. Tú no lo sabes. Pero Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe cuál es tu necesidad. Él sabe por lo que has pasado, por las noches, tu dolor, tu tristeza. Él conoce cuando hay lágrimas en tus ojos. Su omnisciencia lo ha visto todo. Pero ahí donde estás en tu lecho, ahí Él está contigo en tu recámara. No guardes las cosas en tu corazón. Díselas a Él. Él las sabe en su omnisciencia. Cuando te sientas más solo, cuando te sientas abandonado, cuando te sientas olvidado, acuérdate que en la omnipresencia, en ese atributo, ahí está el Espíritu Santo abrazándote, dándote fuerzas, diciéndote: no pierdas la fe, yo estoy contigo, tu Padre te ama. Sé fuerte, no te dejes caer, no te hundas más, yo estoy contigo, no te voy a dejar. Los enemigos del Señor Jesús solamente querían molestarlo, solamente querían hacerle una vida difícil. Pero Él no paga mal por mal, sino vence con el bien el mal. Aprende a decirle al Señor: Padre, es tu voluntad, pero ayúdame a pasar esta prueba tan difícil. Tal vez algunos ya tienen meses, semanas con dificultades, o a lo mejor estás bien, estás feliz, estás contento. Pero otros, mientras nosotros reímos, estamos bendecidos, otros están llorando, ya no pueden. O yo puedo estar afligido con tantas cosas en mi corazón y tú puedes estar contento y feliz. Pero hay que pedirle al Señor que nos ayude, que te ayude y que empecemos a aprender a manejar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dile: gracias, Señor. Dígale gracias. Abra sus labios, dígale gracias. No le pregunte al Señor por qué estoy pasando tantas cosas. Mejor dile: gracias, Señor, porque pude ver a mis hijos, a mi familia sanos. Porque puedo ver a mi familia saliendo adelante, a mi hijo. Porque tú no lo has dejado, porque tú no me has dejado. De una manera u otra tú me has sostenido.